Hermano, muy buenos días. Me siento amado, privilegiado esta mañana con nuestro Dios. De verdad me siento muy amado, profundamente amado por Dios. Quiero presentarme para los que no me conocen, veo hermanos nuevos, no conozco a los hermanos que dieron Santa Cena. Mi nombre es Raúl López, voy a cumplir 11 años de discípulo. Actualmente mi esposa Margarita y yo estamos sirviendo en la Iglesia de Cristo en San Antonio. Una iglesia con 16 discípulos, pero con un grande corazón. Aman a Dios profundamente. Y para mí es un honor, un privilegio el poder estar aquí. Gracias por la invitación. Quiero comentarte algo. He sido parte a través de este viaje espiritual, a través de las cartas de Pedro. Y espero que ya estés empapado y que tu fe haya dado pasos grandes. El día 9 de febrero de este mes estuve con los hermanos en Tlajomulco. Y hoy me siento amado y bendecido por Dios de estar aquí en la región de Guadalajara. Gracias, hermanos, por su invitación. De verdad, cuando me hicieron la invitación, era algo que yo anhelaba. Y lo veía tan lejos que hoy Dios me da la oportunidad de estar aquí. Y juntos vamos a aprender de la palabra de Dios. Amén. Quiero que me acompañes en una oración para dejar la clase en manos de nuestro Dios. Acompáñame a orar. Todopoderoso, Señor Santo, que estás en el cielo, Dios, venimos a tu encuentro, venimos a buscar tu rostro, a decirte que te necesitamos siempre en nuestras vidas, que ha sido lo mejor que nos ha sucedido como personas, como seres humanos, el poder conocerte y tener una relación cercana con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ayúdanos a que en esta mañana tu palabra sea la que administre nuestras vidas. Refresca nuestra mente, nuestra memoria, y que siempre tengamos muy presente el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te amamos, acompáñanos, llévanos a donde tú quieras que estemos. Te damos gracias y en Cristo Jesús oramos y pedimos todas estas cosas. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a comenzar con nuestra clase. Sé que están estudiando o están a los finales ya de la carta de las cartas de Pedro. Están ya en su capítulo 3. Y vamos a continuar. Me dieron 3 versículos para compartir con ustedes y vamos a aprovecharlos al 100%, amén. Mira, vamos ahí en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Yo te voy a leer la Reina Valera 1960, amén. Y dice la Biblia: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Ahora vamos a detenernos un poco aquí. Y me gustaría que en tu Biblia pudieras subrayar esa palabra, amados, y no ignoréis. Puedes subrayarla y vamos a echarnos un clavado profundo en esta expresión del apóstol Pedro. Y podemos ver cómo Pedro se dirige a la audiencia, se dirige a los amados y a las amadas con gran ternura. O sea, son amados.
Amén. Es una expresión de un hombre con necesidades como tú y como yo, pero que había hecho cambios radicales en su vida. Ya no vemos a aquel Pedro que negó a Jesús. Vemos a un Pedro que se le encomendó el pastoreo, de cuidar, de vigilar y pastorear las ovejas y alimentarlas. Y el apóstol Pedro precisamente lo vemos aquí cuidando, protegiendo a los amados. Qué maravilloso es esto. ¿Y por qué Pedro dice esto? No ignoréis. Está hablando del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí en su momento había burladores que estaban desafiando la verdad de la Escritura. Había todo un desafío. Había falsos maestros, había falsos profetas y había burladores. Había una falsa enseñanza. Y Pedro se dirige a los amados con gran ternura, aún mostrando una profunda preocupación por ellos. ¿Alguien se ha preocupado por ti tan profundamente como el apóstol Pedro, que se dirija, amado, no ignoréis estas cosas? Y dentro de todo esto surgen algunas preguntas, hermanos, que hoy en día muchos cristianos no hablan mucho sobre este tema. Y es algo que Pedro está exhortando a la audiencia, a los amados, a que no lo ignoren. Y surgen dos preguntas. Y me gustaría, hermano, que también tú te las puedas hacer. Amigo, que hoy nos acompañas. ¿Será que el regreso de Cristo nos parece muy lejano? Aquí solo habían pasado 30 años. Y ya había una desesperación, impaciencia. ¿O será que no lo deseamos? ¿Por qué hablamos tan pocas veces del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo? Si es un tema tan importante. Es un tema que trae relevancia, que inyecta fe, ánimo a nuestra fe. Pero Pedro ofrece una perspectiva bíblica sobre los aspectos del tiempo. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro está citando el Salmo 90, versículo 4, que dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breve como unas horas de la noche. Pedro contestando aquellas preguntas de aquellos burladores que estaban desafiando la verdad de la Escritura. Y Pedro cita este salmo que se le acredita a Moisés. Y tú conoces de Moisés. ¿Quién fue Moisés?
¿Qué relación hubo con Dios? Un hombre que platicaba con Dios cara a cara, que entendía perfectamente. Pero aquí hay algo. Dios, hermanos, hermanas, amigos, Dios no mide el tiempo como lo miden los seres humanos. Dios no está encajonado en el tiempo. El Señor tiene una perspectiva muy distinta, muy diferente a la que tú y yo tenemos. Y muchas de las veces anhelamos, deseamos que ya se venga ese día glorioso. Y más cuando estamos sometidos en pruebas que no nos gusta sufrir para nada. No nos gusta sufrir. ¿A qué le gusta sufrir? A nadie. Y es cuando anhelamos y deseamos ese día glorioso. Pero hay que esperarnos. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer. Muchas cosas. Y con esto te voy a dar el título de la clase. La paciencia del Señor determina el tiempo de su venida. La paciencia del Señor determina el tiempo de su venida. Amén, hermanos. Y es muy especial porque hay algo que quiero que conozcas. Hay algo que quiero que conozcas porque Pedro antes de estos versículos llama a la audiencia a que no pasen por alto todas estas cosas, a que refresquen su mente y refresquen su memoria. O sea, que las tengamos presente. Y esa es la verdad de la Escritura. Que la palabra nos refresca nuestro corazón, refresca nuestra mente. Mira lo que dice: queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo. Y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimular. Pon atención en esto. Y estimular a que sigas pensando sanamente. Mira lo que hace la palabra de Dios. Refresca y estimula nuestra mente. ¿Para qué? Para no pasar por alto la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo vienes hoy? Y el punto aquí es que venimos a refrescarnos, a estimular nuestra mente, a pensar sanamente, no como los burladores, aquellos que se burlaban de la promesa de que Cristo iba a volver. Amén. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. La tardanza del Señor tiene ahí un propósito en el amado. Y esto es algo que mueve mucho mi corazón. No sé si tú has practicado la paciencia. ¿Quién ha practicado la paciencia? Al final
del día cuando practicas la paciencia, ¿cómo te sientes? Es una gran victoria. Mira, vamos a estudiar un poco esto. Pedro explica que la demora en la segunda venida no representa mucho tiempo, según la perspectiva divina. Más bien Pedro añade que la demora se debe a que Dios es paciente. ¿Y por quién es paciente? Por el amado, por la amada. Y está esperando que suceda algo muy profundo en nuestro corazón. Y la paciencia de Dios está esperando que haya un arrepentimiento. Amén. Mira, Romanos 2:4 dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Y son algunas preguntas. Dice Pablo, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Iglesia amada, ¿ya nos dimos cuenta de esa parte? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tus pecados? Wow. Hermanos, la paciencia de Dios es bondadosa, que conduce al hermano, a la hermana, al amado, a un arrepentimiento. Y esto, hermanos, son verdades divinas. Estas son verdades divinas que las podemos encontrar en la palabra del Señor. O sea, tú ves cómo viene terminando Pedro la segunda carta, ya en sus versículos finales, tratando con mucha ternura este tema tan importante que estaba infiltrándose entre los creyentes. Ahora, Dios no ha llevado, hermanos, con prontitud el presente periodo de la historia a su fin, porque no desea que ninguno perezca. Primera de Timoteo 2:4 dice, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Ese es el gran anhelo de Dios. Ahora, ese es Dios y su paciencia. Y nos hemos preguntado, queridos hermanos, ¿cuánto ha sido Dios paciente con nosotros? ¿Cuánto fue paciente Dios con Raúl? ¿Y sabes qué? Me pasaron tantas cosas antes de regresar, antes de llegar a la iglesia. Y cosas, queridos hermanos, difíciles. Accidentes, asaltos y muchísimas cosas que yo veo la paciencia de Dios en mi vida. Veo la bondad de Dios en mi vida. Veo
la ternura de Dios en mi vida. Ahora, la paciencia de Dios en su cumplimiento de su promesa permite un tiempo para el arrepentimiento. Pedro proclama que Dios es paciente con el amado. Pedro proclama que es paciente con la amada. Y Pedro proclama que también es paciente con nuestros hijos. En mi familia, por la gracia de Dios, todos somos discípulos. La mayoría de ellos somos discípulos, otros están en alguna otra iglesia, no la nuestra, pero tienen un conocimiento profundo de Dios. Pero no es así el caso de la familia de mi esposa. No es así. Y nosotros anhelamos, soñamos que puedan llegar a conocer la verdad y que puedan llegar a un arrepentimiento para que sean salvos. Y aún como discípulos, como discípulas, hay algo de lo que debemos arrepentirnos. Pedro dirigiéndose a los amados, es decir, a los de adentro. Pedro proclama que Dios es paciente con el amado. Pedro proclama que la paciencia de Dios es para el arrepentimiento. Qué bello tener un Dios paciente. Qué bello es tener un Dios que no mide el tiempo como lo hacemos nosotros. Que Él espera que todos conozcan la verdad. Tus hijos, los hijos de tus hijos. Y por eso Él es paciente. Y cuando hablamos de practicar la paciencia, yo quiero compartir algo contigo. Nuestra paciencia, hermanos, ha sido moldeada en muchas áreas. Duramos un proceso de 2 años, en una prueba difícil de fuego, donde mi esposa y yo caminábamos juntos de la mano, metidos en un túnel, que no veíamos la luz. Que nos arrodillábamos, clamábamos, orábamos, llorábamos y no veíamos respuesta de Dios. Sé paciente, sé paciente. Y yo desesperado, ¿hasta cuándo? Al final vimos un rayito de luz. Caminando juntos salimos y vimos la bendición grande de Dios. Y quiero ser muy abierto contigo. Cuando uno de mis hijos estaba pasando por una rebeldía difícil, muy difícil. Su rebeldía duró 2 años, donde estuvo involucrada toda la familia, hermanos, donde al final el fruto de la paciencia fue ver madurez, cambios
en su vida. ¿Quieres que te diga algo? Para mí no fue fácil. Para mi esposa tampoco. 2 veces intentó quitarse su vida. 2 veces. Pero fui paciente. Y hoy, es un joven de 21 años, con grandes valores, con grandes principios, comprometido, y que nos hemos sentido honrados, muy honrados por él. Pero necesitamos de ser muy pacientes y confiar mucho en Dios. Amén. Mira, para terminar, vamos a terminar con el último versículo, que es muy importante. Mira lo que dice. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con un gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¡Wow! Hay un regreso. Hay un regreso de nuestro Señor Salvador y Jesucristo, que Él va a venir. Pero hay algo. ¿Hay un regreso? Sí. Y está determinado ese día, pero tú y yo no lo sabemos. Tú y yo no lo sabemos. Mas la verdad de la Escritura, hermanos, nos llama a no ignorar estas cosas, a seguir estimulando nuestra mente y refrescar nuestra memoria para creer en estas verdades. Mira lo que dice Apocalipsis 16:15. Miren, yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espere. Benditos son todos estos, los amados, las amadas. Benditos son todos los que lo esperan. Wow. Y tienen su ropa limpia para no quedar desnudos y avergonzados. Hay un regreso. Y hay un regreso por los amados y por las amadas. Y es un regreso que nos tiene que llenar de gozo, hermanos. Las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos llaman benditos, bienaventurados, los que lo esperan. ¡Wow! ¡Qué especial! ¡Qué especial que tú y yo hoy podemos saber que hay un regreso de nuestro Señor Jesucristo y que ya va a ser para una eternidad! Más, ojo, dice el versículo, el regreso de Cristo será irrepentino, sin advertencia, como un ladrón. Pero también pasa algo. Los cielos atmosféricos pasarán. Los elementos, la sustancia básica del mundo material pasará. Ardiendo serán deshechos. No habrá donde ocultarse. Porque la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. El juicio de Dios no se demora por siempre. No se demora. Ahora, para terminar, yo quiero animarte.
Yo quiero animarte a que puedas crear un hábito en tu vida del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que te lo lleves en tu corazón anclado, pero que puedas crear ese hábito de meditación del regreso de Jesús. A que no ignoréis, a que no pases por alto, a que estimules tu memoria, a que refresques tus pensamientos. ¿Por qué? Porque la paciencia del Señor determina el tiempo de su venida. Amén, hermanos, para mí eso fue un gozo poder estar con ustedes, poder compartir estos 3 versículos que traen muchísimo, que son profundos, pero me gustaría que tú también los puedas estudiar en tu casa. Que a nuestro Dios sea todo el honor y toda la gloria. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.